Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mi nombre Cristian es Cristian Peña. Peña. Soy Soy el día de el día hoy de hoy vamos a acompañarnos acompañarnos en el live en el live acerca de acerca reglas de de reglas de programación en programación en Autodesk Autodesk Inventor Inventor con iLogic. con iLogic. El día de hoy la El día de hoy la presentación la va a presentación hacer la va a hacer el ingeniero el ingeniero Giovanni Giovanni Gómez. Gómez. Y Y al al final, final, sí, ¿sí? al final Al vamos a final hacer vamos a tres hacer tres preguntas preguntas para para que que participe por la participe por rifa la de una rifa de una mensualidad. mensualidad. Entonces, Entonces, adicionalmente a adicionalmente esto, a las las preguntas que se preguntas que hagan se en el hagan live en el se live van a se van a responder responder al final final de la de la presentación. presentación. Espero que lo Espero que lo disfruten. disfruten. Adelante, Giovanni. Adelante, Giovanni. Listo, Cristian. Bueno, bienvenidos a todos nuestros expertos. El día de hoy vamos a hablar sobre reglas de programación en Autodesk Inventor iLogic para piezas. En este caso voy a iniciar hablando del sistema 32. Voy a hablar un poco sobre la estandarización que se tiene con iLogic, ¿sí? Y la estandarización que se tiene en las empresas a nivel mundial. Entonces, yo con iLogic puedo trabajar lo que son partes, ensambles, ¿sí? Ya con su programación y también la parte de planos. Adicional, también entonces tenemos nuestros módulos en experto en diseño inmobiliario con Autodesk Inventor Professional, en las cuales pues con ejercicios muy sencillos aprendemos a utilizar todo lo que tiene que ver con iLogic. Se preguntarán por qué hay una imagen de una ciudad destruida acá, y es precisamente de ese sistema 32 para armado de muebles de que les quiero hablar. Esta foto es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo empezó hacia el final de la Segunda Guerra Mundial porque se tenían que reconstruir nuevamente las ciudades, con ello pues también las viviendas y todo el mobiliario que tenían pues las viviendas en sí. Entonces se vio la necesidad en esa época de crear un sistema de fabricación y armado rápido que fuera también funcional y fuera inteligente y dar servicio en corto tiempo también. Entonces también conocemos nosotros actualmente todo lo que tiene que ver con mobiliario modular que nosotros mismos podemos armar y consiste, ¿sí? O se creó en esa época el sistema 32, tanto para la maquinaria como para los herrajes, ¿sí? Y correderas que se fabricaban bajo este sistema 32 que vemos ahí. Como principio básico, el sistema 32 tiene tres medidas principales, ¿sí? Y una de ellas es la que se repite, que ustedes ven ahí, la de 32 milímetros y múltiplos de este valor, entre distancias entre centros. Adicional, también tenemos la distancia de entre el canto, ¿sí? Y el primer agujero tiene que ser de 37 milímetros y las perforaciones de 5 milímetros de diámetro. ¿Qué beneficios me trae este sistema 32 y qué beneficio trajo a la industria del mobiliario a nivel mundial? ¿Sí? Entonces, primero, pues, estandarizar, ¿no? El establecimiento de un estándar internacional en la producción de muebles, ¿sí? También la rapidez en armado y ensamble, y que la capacitación también del personal es muy sencilla, ¿no? Enseñar a las personas digamos, a utilizar este sistema es muy fácil. Por las reglas básicas de instalación y compatibilidad que se da con las diferentes marcas líderes de mercado, porque normalmente las empresas, la mayoría de empresas, hacen el mobiliario, pero trabajan en la madera, trabajan el aluminio, la forja, entre otros materiales, incluso ya se manejan materiales ecológicos, y los productores, ellos no son productores, por ejemplo, de herrajes, correderas, de los minifigs, de todos estos componentes que nos sirven para ensamblar la pieza correctamente. Entonces, a raíz de eso, iLogic, digamos ahí ya juntando iLogic, me permite generar inteligencia en el modelo y entonces la capacitación del personal en software es mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces ya pasando, esto pues es como un paréntesis ahí de la teoría sobre el sistema 32 que se maneja actualmente a nivel mundial como estándar. Entonces yo acá tengo una pieza, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta lo siguiente cuando yo estoy trabajando con iLogic, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es parametrizar el modelo, ¿sí?
¿sí? De tal manera que tenga definido qué deseo realizar o cuál es mi intención de diseño, ¿sí? En este caso, pues yo voy a considerar 4 tipos de costado para los agujeros de los soportes de entrepaño, que son esos 3 agujeros que veo acá. Entonces yo en el modelo lo primero que hago es, digamos, hacer toda la intención del diseño, ¿sí? Y como les decía, voy a tener 4 tipos de costado. Este va a ser uno de los costados de una gaveta. Entonces, en este costado de una gaveta tiene, digamos, el asiento donde va a ir el fondo del cajón, ¿sí? Donde sienta el cajón. Tiene los barrenos, que es donde hacen las uniones entre las diferentes piezas de la gaveta, sus frentes y su frente posterior, ¿sí? Y tenemos este que utiliza el sistema 32, ¿sí? Yo tengo 4 tipos, vuelvo y les comento que tengo 4 tipos, o consideré en este caso 4 tipos de costado. Y adicional a eso, lo que es la profundidad, la altura, ¿sí? Que sí me van a variar también de acuerdo a unas reglas que vamos a crear. ¿Listo? Entonces observen los diferentes tipos. Entonces, el tipo 1, ¿sí? Es dependiendo del agujero y el patrón tipo 1. Entonces, si yo reviso la medida ahí, ¿sí? Entonces recordemos, en cuanto a las medidas, al primer agujero deben haber 37 milímetros, efectivamente hay 37. Y al segundo agujero en este caso, ¿sí? Entre este agujero que tengo acá y este agujero debe ser múltiplo de 32 milímetros. ¿Listo? Adicional a eso, tengo los siguientes. Entonces, tengo el de 37, ¿sí? Patrón 1. Entonces, ese es un tipo de costado que voy a considerar. Tengo el siguiente, que son los tipo 2. En este caso, ya utilizo 3 tipos de ajuste, 3 tipos de agujero para las correderas. Si ustedes notan, a veces nosotros compramos, o cuando hemos comprado mobiliario modular, a veces hay agujeros que uno no nota que ahí no alcanza a entrar la corredera y van en otros agujeros. Es porque a nivel industrial se considera y se hacen por la máquina, hacen todos los agujeros a 32 milímetros, para asegurar que si yo hago mis muebles, para no tener que hacer todos los agujeros o llenar de agujeros del costado, yo aseguro, digamos, en el tipo 2, ¿sí? Aseguro por el tamaño en los agujeros que necesito. Entonces, nuevamente, yendo al tipo 1, vemos que van a ser los costados que van entre 290, hablando de la profundidad, ¿sí? En este caso, pues, ustedes lo pueden ver como el largo, yo lo conozco, pues, o lo llamo profundidad, ¿sí? En la profundidad va de 290 a 395 y aplica únicamente 2 agujeros que son los que vemos ahí de color verde. La primera posición a 37, esa siempre va a ser a 37, y la segunda va a ser a 294. Si nosotros hacemos la cuenta 224 dividido 32 me da un entero, y siempre tengo que cumplir que sea múltiplo de 32. Si vamos al segundo tipo, ¿sí? El segundo tipo son los que se van a ver de color verde, ¿sí? Van a ser 3 agujeros, porque ya necesito entre 400 milímetros del costado y 490 milímetros, ya necesito asegurar con 3 agujeros los soportes que van del entrepaño, ¿sí? La corredera que va ahí, que va a sentar sobre el mueble ya armado, sobre la gaveta. ¿Listo? En este caso, pues está a 37 el primero, siempre va a ser ese, el segundo está a 160 y el tercero a 352. Si nos vamos para el tercer tipo, ¿sí? En el tercer tipo tenemos muebles que van de costados, en este caso que van de 495 a 590 y van a ser 3 agujeros. El primero 37 nuevamente, el segundo a 192 y el tercero a 416, que es el que está aplicado actualmente. Por eso los patrones están dentro de la medida y por eso se aplican los patrones tipo 3 y tipo 3.2 más el agujero que está a 37. Si yo reviso, les decía que va entre 495 y 590. Si yo reviso la profundidad del costado, ¿sí? La profundidad del costado es de 500, está entre ese intervalo, por eso me aplica los de tipo 3.
Y finalmente tengo un tipo 4 que va a repetir los del patrón tipo 2, por eso entonces no tenía que generar un nuevo patrón, ¿sí? Y observen que hay un cuarto agujero que no se alcanza a visualizar porque la profundidad del costado pues está de 500. En este caso, el primero a 37, el segundo a 160, el tercero a 352 y el cuarto a 544. Todos ellos son múltiplos o son divisibles entre 32 y me tienen que dar un entero. Entonces siempre tengo que cumplir con esa regla. Listo. Bueno, adicional a eso, entonces los parámetros, entonces hay que parametrizar el modelo, ¿sí? De tal manera que, miren que yo lo único que renombré son los parámetros que a mí me sirven o me van a funcionar dentro del modelado, ¿sí? Dentro del modelado para llevarlo a un iLogic en la programación. Tengo también entonces altura, profundo, ancho. El ancho sí lo voy a dejar estático, ¿no? Va a ser siempre de 15, entonces ese pues no lo tengo en consideración para el ancho del costado. Ya cuando vayamos al ensamble de la gaveta, sí el ancho sí lo va a considerar, pero ya por los frentes. Ahí sí tengo que considerar el ancho en el frente del mueble. En este caso estoy programando uno de los costados de una gaveta. Bueno, tenemos acá entonces los valores, las ecuaciones, ¿sí? Entonces yo parametrizo considerando qué es lo que voy a modificar en el iLogic o cómo quiero controlar el modelo. Entonces ya lo controlamos por la profundidad, vamos a controlarlo por la altura y vamos a controlarlo por los tipos de agujero que necesito. Listo, que ya es lo que veíamos acá. Y adicional, si por ejemplo nosotros queremos el material, entonces vamos a agregar una regla para el material. Las reglas o el iLogic se crea en esta parte, en la pestaña donde sale el iLogic. ¿Cómo sale ese navegador? Tenemos el navegador del modelo y tenemos el navegador del iLogic. En este caso ya hay dos reglas creadas para la profundidad y los agujeros. Si vemos acá, él me dice que tengo dos reglas creadas dentro de una sola. En este caso es para darle los intervalos que no me puedo ir en el diseño a menos de 290 ni mayor a 720, porque así es la intención que tengo para el mueble de la gaveta. Lo tengo entre esos valores, no fabrico nada más. Y adicional, los diferentes operaciones que realizan o patrones. Entonces voy a cerrar acá para que ustedes lo noten en el modelo, ¿sí? Que si yo varío de acuerdo a esas reglas para la profundidad y la altura, si yo varío la altura y la profundidad, él se modifica. Entonces variemos la altura y veamos los diferentes tipos de costado que yo tengo. Entonces les decía que había uno que era entre 290 y 395 milímetros. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 300. Al ponerle 300, observen que solo quedan habilitados el agujero 5, que es el que queda a 37 milímetros, y el patrón tipo 1. Si yo luego voy a darle entre 400 y 490, en este caso el que estaba aplicado de 500, vemos que me aplica los tipos, perdón, era entre 400 y 490, entonces pongámosle 450, ¿sí? Me aplica los tipo 2, que son de 3 agujeros, y el patrón tipo 2.1 y 2.2. Luego sí el de 500, que era el que teníamos, y finalmente entre 595 milímetros y 720. Entonces pongámosle acá 650 y observen que ya quedan 4 agujeros generados. Digamos que entonces yo les decía que solo tengo entre 290 hasta 720 porque así es mi intención de diseño. Entonces yo también puedo generar reglas para decirle al usuario que sea amigable con el usuario, de que por ejemplo yo le digo, no, quiero una profundidad de 1000, él me dice que es un diseño inválido, me dice el valor ingresado para la profundidad del costado es más grande de lo esperado para el diseño. Entonces se va a aplicar un valor de 720, inmediatamente aplica el valor de 720. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con la altura. Si yo defino una altura demasiado grande, digamos que mis alturas entonces están definidas y ahí me puedo dar cuenta en el diseño que el valor ingresado para la altura del costado es más grande de lo esperado y se va a aplicar un valor de 256. Entonces ya sé que lo máximo es 256. Si yo le doy a lo mínimo o me voy a lo mínimo,
queda y me dice que el valor que se va a aplicar es 196. Entonces así aseguro mi diseño. ¿Listo? Esto considerando pues las partes del modelo, la parte de los parámetros del modelo, valores numéricos, pero digamos que yo quiero también controlar los valores del material, que haga el cambio automático de acuerdo a una lista en los parámetros. Entonces, primero que todo, creo los materiales. Entonces yo acá tengo para ese trabajo, tengo, por ejemplo, el cerezo, ¿sí? Que son materiales de madera, que es lo que más se trabaja en la industria del mueble. Tengo también lo que es el roble, ¿sí? Y finalmente tenemos la teca, ¿sí? Que cada uno de ellos es el material y le aplica una apariencia. Entonces también tengo la apariencia teca natural, tengo la apariencia, si me voy para la R, roble blanco, y finalmente tengo un cerezo, que debe ser un cerezo natural. ¿Listo? Entonces él le aplica ese material con esa apariencia, entonces lo adjunto ahí. Para crear una regla, entonces vamos a hacer una práctica en la que voy a crear la regla para el material. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es crear un parámetro de usuario, porque si nos damos cuenta, pues el material son palabras, son letras, entonces tengo que crear un parámetro de tipo texto. Entonces creo mi primer parámetro, el nombre me es indiferente, simplemente creo el parámetro como material o el nombre que yo le quiera dar. ¿Listo? Adicional, discúlpame. Qué pena, dame un minutico. Yo arreglo algo acá que se nos está escuchando un ruido de fondo. Listo. Por favor, un minutico, ya te ayudo. Listo, perfecto, no hay problema. Mejor que me escuchen bien. Sí, dame un segundo, por favor, ya que se está escuchando todo un ruido de fondo, entonces, por favor, ya te ayudo con eso. Vale, tranquilo. No, mejor que los expertos pues puedan ver bien qué es lo que estoy haciendo y entienden muy bien la parte de iLogic. Sí, claro, esa es la idea, hombre. Listo, bueno, entonces ahí como mientras el tema, pues recapitulando sobre el sistema 32, ese sistema pues se utiliza mucho en empresas pues, ya a nivel mundial, ¿no? Entonces recordemos que todo empezó desde la Segunda Guerra Mundial y ahorita pues vemos diferentes tipos de herrajes, ¿sí? Hay herrajes muy especializados, pero por el mismo hecho de que utilicen este sistema, esta estandarización para mobiliario, es muy versátil y yo puedo contar con todos los líderes del mercado en herrajes, en maquinaria también, para hacer diferentes procesos, ¿sí? Hacer todos los agujeros de una forma masiva. ¿Listo? Hay empresas que generan demasiados productos a nivel, pues digamos, en su día a día. ¿Listo? Pues mientras vamos esperando a que se solucione el tema del ruido. Giovanni, listo, ya se solucionó. Puedes continuar. Muchas gracias. Perfecto. Listo, Cristian, muchas gracias a ti. Bueno, entonces volviendo acá, les decía que creamos el parámetro de usuario que se llama material, ¿sí? Es un tipo de parámetro de texto. Entonces yo acá añado son textos en las ecuaciones. Entonces lo voy a hacer multivalor, le doy clic derecho y le digo acá hacer multivalor. Cuando le doy multivalor, pues ingreso los valores que están del material, ¿no? Entonces tenemos la teca, también es indiferente el orden en que lo agregue, él lo organiza alfabéticamente, tengo el cerezo y tengo el otro que se me fue, el roble. Tenemos el roble, los tres tipos de material que tengo definidos, ¿listo? Adicional a eso, aquí ya tengo los tres tipos. Si yo veo en el momento, pues como no hay una regla creada, y yo reviso la tabla, el costado que tengo ahí, pues en el momento no pasa absolutamente nada. Vamos a ir a la iLogic, ¿sí? Si no tengo la pestaña acá, digamos que está así, en el más, ya en la versión 2018, y es una de las mejoras que ha tenido el 2018, es que lo puedo agregar rápidamente ahí, a iLogic, o para los que desean, el iLogic está en la pestaña Manage. Entonces voy para Manage o Administración, panel de iLogic, y aquí tengo el iLogic Browser.
¿listo? Y ahí queda agregado. Tengo las reglas, entonces yo les mostraba que ya tengo la regla de profundidad y ya tengo la regla de altura, ¿sí? Y vamos a crear una regla para el material. Entonces, clic derecho, la parte blanca del navegador del iLogic, y le digo Add Rule. En este caso, pues le doy un nombre a la regla, material, listo. Y él abre el asistente para generación de reglas. Tengo acá el editor de reglas, tengo para llamar las funciones, ¿sí? Y tengo algo del modelo, ¿sí? Una pestaña del modelo, que es donde voy a ver los parámetros que me van a servir para la programación y los parámetros de usuario, que fue el que creamos ahorita. Más las operaciones, porque yo en Inventor iLogic puedo manejar toda la programación de acuerdo al tipo de documento que estoy trabajando. Entonces, si estoy trabajando con un IPT, con un archivo de parte, ¿sí? Entonces, hay unas funciones específicas para los archivos de parte, más los parámetros y las operaciones que voy realizando. Entonces, acá tengo parámetros, tengo operaciones, tengo iProperties, ¿sí? También para el tema de ensambles, entonces tengo los componentes, tengo para iParts, iFuture y Assemblies, relaciones. Para el tema de, por ejemplo, de planos, entonces también tengo la parte de dibujo, ¿sí? Y con todas las funciones que puedo realizarle a los dibujos, más otras funciones que también nos van a ayudar a configurar las reglas de acuerdo al diseño que necesitamos. Como acá antes estamos revisando el material para que lo asigne de acuerdo a esa lista que generamos, roble, teca y cerezo. Entonces, lo primero es que yo agrego un condicional, una oración condicional. Y él trabaja, el editor de reglas, trabaja con una designación por colores para aprender a conocer la interfaz, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que es rojo, ¿sí? Son declaraciones condicionales. Si tal cosa, entonces haga lo siguiente y finalice. ¿Listo? MyExpression, ¿sí? Es para agregar un parámetro. Entonces, como estamos configurando el parámetro para el material, yo me voy para los parámetros de usuario y le digo acá material, le doy doble clic. No me toca escribir códigos, por eso el código es muy amigable. Y si nosotros no tenemos conocimiento en iLogic y en programación Visual Basic, dentro de los módulos yo les enseño sobre ese tipo de programación porque es muy sencilla y es simplemente aplicar la lógica. Entonces acá le digo si material, pues ya siendo en inglés if material, ¿sí? Es igual. Y acá genero un argumento, los argumentos se ven en color verde y para generar un argumento tengo que ponerlo entre comillas. Entonces genero las dos comillas, ¿sí? Y le digo qué tipo de material. Entonces si no sé o se me olvidaron los materiales que había creado, puedo venir acá al parámetro y ahí me muestra cerezo, roble y teca. Tiene que quedar, eso sí, en la programación es muy claro, que debo tener un mismo nombre o el nombre debe ser exactamente igual porque si no me genera problemas. Si me genera problemas, igual el mismo software me avisa, me dice, me da una advertencia de que no encuentra algún parámetro, no encuentra alguna función por algún motivo. Entonces ya sabemos, rojo, condicionales, ahí recapitulando, azul, vamos a tener en azul los parámetros, entre comillas, y verde son los argumentos que yo le doy, y ya cuando ingrese, en este caso, que voy a modificar el material en los snippets, como se conoce en inglés, o yo les digo dónde están las funciones, ¿sí? Tenemos que lo que son los iProperties, ¿sí? Entonces tenemos el part number, description, pero las iProperties también me llaman el material, ¿sí? Entonces aquí le doy doble clic y observen que para las funciones es el color morado. Entonces yo lo igualo, ¿sí? Y le digo que es el cerezo. Aquí entonces hago un paréntesis de que aquí el cerezo está yendo al parámetro, ¿sí? Material. Mientras que este, que se llama cerezo, está yendo es a la biblioteca de Inventor a buscar ese material que yo ya creé dentro de mi biblioteca de Inventor. Listo. Como tenemos tres opciones para el material, ¿sí? Debemos agregar la siguiente estructura. Else if then, porque esa me permite hacer condicionales para más de tres opciones. Si solo tuviera dos opciones, agregaría else. ¿Listo? En este caso, es muy sencillo por lo siguiente. Yo ya lo único que tengo que agregar es control copy y pegar acá.
¿listo? Y luego copio este y lo pego acá. Miren que es muy sencillo, es de copiar y pegar. ¿Listo? Y lo único que tengo que cambiar acá son los valores. También me es indiferente si primero creé la teca, no me importa el orden, debe tener un orden lógico. ¿Listo? Acá, regálenme un segundito, por favor, que pena con ustedes. Listo, ya. Bueno, entonces ya tenemos cerezo, teca y finalmente roble. Copiamos acá, antes vean que si le doy doble clic, inmediatamente copia, control copy, control V. Y acá ya le podemos decir guardar y correr. Si nosotros venimos acá, entonces ya miramos que por los valores, él ya me decía si era válido el diseño o no. Y ahora tenemos uno para el material, que si yo le digo cerezo, observen que inmediatamente me aplica el material que es cerezo, roble y teca. Pero digamos que yo quiero asegurar aún así más el documento. Y yo digo, ay, es que por error apliqué otro color, ¿sí? Apliqué otro color. Yo en la pestaña de Logic también puedo controlarlo por eventos, ¿sí? Entonces tengo mis reglas acá y en este documento le digo cuándo quiero que se ejecute la regla. Entonces, si quiero que cuando sea un nuevo documento, después de abrir el documento, entre otras, si hice un cambio de iProperties, entonces yo acá le voy a decir, voy a llevar a rastro la regla que acabamos de crear de material y la llevo para Material Change. Y observen que si yo corro la regla, ¿sí? Él tiene y ya queda fijo que si yo me equivoco en material, observen que no me deja, porque él vuelve y corre la regla porque le estoy haciendo un cambio al material y él dice, no, la regla está comandado jerárquicamente por la regla. Y así es como nosotros generamos reglas muy fácilmente dentro de Autodesk Inventor con iLogic. ¿Listo? Esa pues es la parte de pieza y nosotros ya podemos llegar a un nivel de detalle siguiente. Si nosotros ya tenemos el ensamble, ¿sí? Podemos generar formas para que sea interactivo. Entonces observen que aquí ya tengo mi gaveta creada con una interfaz. En la interfaz ya me está dando información. Me dice, usted solo tiene que darle los valores en la parte de dimensionamiento, la profundidad, el ancho de la gaveta y el alto, ¿sí? Y van a correr las mismas reglas. Por ejemplo, démosle un valor demasiado lejano, ¿sí? Y digamos que si un usuario no conoce el software y yo le muestro esto, para él va a ser muy interactivo y va a poder generar sus muebles fácilmente. Si yo le digo 1000, ¿sí? Ahí nuevamente me dice, el valor ingresado para la profundidad de la gaveta, acá ya estoy hablando de la gaveta porque es el ensamble general, es más grande de lo esperado para el diseño. Entonces él me va a aplicar 720. Lo mismo va a pasar para el ancho, ¿sí? Si le defino el ancho, si de acuerdo a unos valores que yo le di, por ejemplo 1500, él me dice que el ancho sí va entre un valor hasta 926 es el máximo, y ahí puedo revisar cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos de mi ancho para la gaveta. Adicional, también puedo generar, por ejemplo, para el alto, un slider, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para la profundidad del ancho, ya depende cómo quiero yo generar mi interfaz de usuario, ¿sí? Y observen que acá puedo ir corriendo y va aumentando la altura en el modelo de manera automática. Adicional, ¿qué más puedo hacer? Miren la gaveta acá, el material de la gaveta. Entonces, si quiero hacer eso, me cambia todo el ensamble, ¿sí? El roble, o si quiero teca. ¿Listo? Y adicional, por ejemplo, hay properties, y yo quiero asegurar, porque miren que no puedo cerrar hasta que no le dé don, yo debo llenar esto, y lo puedo dejar incluso paramétrico, para que hasta que no llene todas las iProperties, ¿sí? No puedo salir de esta pestaña. Eso también se puede configurar de esta manera. Entonces acá puedo darle, vamos a ver que si modifica las iProperties, entonces le va a decir MDF001, ¿sí? En la descripción pongámosle gaveta, en este caso le está aplicando, si no estoy mal, es un roble, ¿sí? Entonces roble, proyecto, pongámosle acá academia, ¿sí? Ingeniero, entonces pues acá nuevamente mi nombre, Giovanni Gómez, centro de costos, por ejemplo, que es de diseño, ¿sí? Y que la línea, por ejemplo, la línea es una iProperty personalizada. Entonces le voy a decir que es, por ejemplo, para muebles
muebles de oficina. ¿Listo? Cuando le doy Done, ya queda con esa configuración. ¿Listo? Y si me voy para las iProperties, aquí en proyecto ya tenemos MDF 001, gaveta roble, academia, y no me toca ponerme a buscar qué iProperties tengo que llenar. Si me voy para la personalizada, ya tengo el de mueble de oficina. La programación también para la parte de ensamble es muy sencilla. En una próxima ocasión podemos hacer un live en el cual veamos cómo funciona para el tema de ensambles y también para el tema de planos, que también puedo organizar las vistas de plano y puedo generar todo un ensamble completo, ¿no? Ya todo un cajón completo para la venta, de acuerdo al tipo de producto. Y ahí ya lo tengo. Si, digamos, necesito hacer algún cambio, simplemente me voy para la pestaña de Manage y le digo acá, hay trigger, que me lance o me busque la forma y vuelvo otra vez a modificar los materiales. Por ejemplo, si ya quiero teca, ¿sí? Incluso lo puedo dejar para que esta propiedad, si yo cambio el material, me llame el tipo de material y no tenga que venir acá y que haga automáticamente el cambio y le ponga acá teca. ¿Listo? Las dimensiones también. Entonces, si quiero el cajón más pequeño, entonces digo, no, lo quiero de 100, me dice que es de 290 y de 350 y la altura más pequeña. Y ahí ya tenemos nuestro diseño. Ahí se está yendo nuevamente para el PowerPoint. Listo. Y ahí tenemos nuestro mueble o nuestra gaveta hecha, parametrizada y con esa capa de inteligencia que nos la da Autodesk Inventor iLogic. ¿Listo? Si tienen, entonces, ya finalizamos el día de hoy con nuestro live. No sé si de pronto hay alguna pregunta, Cristian, que me ayudes ahí, o si de pronto necesitas las preguntas como tal. Claro, Giovanni. En este momento, George Armini nos pregunta por Facebook. ¿Los modelos creados son compatibles con Revit? En este caso, para iLogic. Con sí, iLogic. Entendería, los modelos de Inventor parametrizados con iLogic serían compatibles con Revit. Bueno, en ese caso no le tendría la respuesta. No tengo conocimiento si hay una conexión directa de la iLogic con Revit. No sabría, pero entonces dejémosla ahí y si nos da los datos, se la contestamos en cuanto pues tengamos la respuesta. Listo, perfecto, no te preocupes. Muchas gracias, Giovanni. Entonces, recuerden que vamos a hacer 3 preguntas para que puedan participar por una suscripción mensual. Listo, entonces, bueno. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las 3 medidas? Nosotros veíamos ahí que habían 3 medidas importantes, ¿sí? En este sistema 32. Entonces, ¿cuáles son esas 3 medidas básicas del sistema 32? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿en qué pestaña, ¿sí?, de Autodesk Inventor nosotros encontramos el navegador de iLogic? ¿En cuál de las pestañas que nosotros tenemos acá arriba encuentro el navegador de iLogic? Y para finalizar, dentro de la programación que nosotros veíamos para el material, ¿sí?, en iLogic, en la designación de colores, ¿qué significa el color rojo? Esas son las 3 preguntas. Yo las repito. La primera es, ¿cuáles son las 3 medidas básicas del sistema 32? La segunda, ¿en qué pestaña de Inventor está el navegador de iLogic? Y la tercera, de acuerdo a la designación por colores, ¿qué significa el color rojo? Listo, Giovanni, muchas gracias. Listo, entonces, de esta manera daremos por finalizado nuestro live. Recuerden que pueden responder las preguntas en los comentarios de Facebook o desde Academia Live, para poder participar por esta mensualidad. Entonces, espero que tengan un feliz día y nos veremos pronto. Muchas gracias, Giovanni, por tu presentación. A usted muchas gracias por la asistencia y nos vemos en los módulos y nos vemos en otro nuevo live. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias.